Bueno, para mí un honor estar aquí. Tengo plena conciencia de lo que significa estar compartiendo con ustedes y poder aprovechar estos 15 minutos iniciales para tratar de explicarles un poquito cómo Roberto Enríquez, cómo la democracia cristiana venezolana está viendo las cosas en nuestro país, que creo que a fin de cuentas es lo que, lo que más les interesa conocer. Pero primero, mis expresiones de respeto y de gratitud por recibirme. Son 10 años que tenía yo que no venía a este estado, ¿no? Y, y esta es mi primera actividad, mi primer encuentro para hablar de Venezuela, hablar de política que tengo después de 10 años aquí. Hace un año y pico ya tengo que salir de estar en una situación de asilo en una embajada. Y estas cosas se las comento. Primero, quiero retratar un poquito para tratar de explicar el porqué de mi visión. Yo me considero, a pesar de que para algunos soy joven, para otros soy mayorcito, soy un político muy clásico, muy clásico. Yo creo que una de las cosas de las que me siento muy orgulloso, esta es la primera vez que se puede decir que soy candidato a algo, pero yo dificulto que exista un pueblo en Venezuela que Roberto Enríquez no conozca, honestamente. Esto me da una perspectiva de las cosas y del país y de la lucha por el país de alguna manera particular. No quiero ser soberbio cuando digo esto. No soy un dirigente hecho en un plató de televisión, no soy un dirigente hecho en un estudio, ni en un canal de televisión. Soy un dirigente que viene haciéndose con aciertos y errores, pasando como es una de las cosas hermosas que me ha dado mi partido, pasando de escalón en escalón hasta poder presidir mi partido. Y después, bueno, nos ha tocado sufrir los embates del abuso de poder con mucha violencia, ¿no? ¿Por qué estoy convencido de que vamos a triunfar? ¿Por qué estoy convencido de que vamos a lograr el cambio? Bueno, son varias las razones. La primera es la primera coyuntura, vamos a llamarla el primer reto electoral, independientemente de las características del modelo venezolano. Es la primera vez que se enfrentan realmente a un reto electoral en una condición de absoluta minoría, de rechazo absoluto de la gran mayoría de los venezolanos. Yo estoy absolutamente en desacuerdo con quienes dicen que eso ha ocurrido antes. No. Esta es la primera vez que el socialismo, esta vez encabezado por Maduro, va a concurrir a un reto electoral que está obviamente tratando de ajustarlo, pero es la primera vez que va a concurrir con un 80% del país que los rechaza y los abomina. No es cierto que eso haya ocurrido antes. La última vez que le tocó enfrentar un reto electoral más o menos competitivo, ciertamente perdieron, pero nunca había una expresión tan grande como la que hay en Venezuela de rechazo a ellos. Ahora, ¿qué hacer con esto? ¿Qué hacer con esto con gente que tú sabes que no juega limpio? Es allí donde yo creo que, y reivindico mucho, así como siempre he dicho, a los políticos y a la clase política venezolana se le puede y se le debe criticar muchas cosas y cuestionar muchas cosas. Yo creo que la ruta estratégica que se ha establecido más bien merece un reconocimiento. La creación de la plataforma unitaria merece un reconocimiento, porque a fin de cuentas se construye un centro de gravedad, un centro de conducción que ha permitido construir lo que es la ruta que, a mi manera de ver, va a permitir los desenlaces que permitan el cambio. ¿A qué me refiero? Vamos a ¿Cómo trato yo de explicar un poquito la estrategia? Y me remito un poquito a Clausewitz, ¿no? el padre de la estrategia militar moderna, ¿no? Él hablaba mucho de
lo que es el modelo, la estrategia de concentración de fuerza sobre un punto del adversario. Y yo creo que la causa democrática venezolana está haciendo justamente eso. Estamos haciendo un esfuerzo por concentrar fuerzas para ir con esas fuerzas que son mayoritarias sobre un punto que pueda romper la fortaleza del adversario. ¿Y qué se traduce eso en castellano? Entendimos que había que organizar un evento de elecciones primarias que le buscara la legitimidad, la voluntad, que bajo la consulta de la gente y bajo el mandato de la gente existiera una candidatura respaldada por una coalición y que eso nos permitiera unirnos. No había manera más válida y legítima de unirnos que organizando unas primarias. Y yo, por supuesto, que soy defensor. Por eso es que para el adversario es tan importante destruir esas primarias. Es tan importante generar dispersión, inventar candidaturas. Todo candidato que esté fuera de esas primarias, yo no tengo la menor duda, es un agente que coopera con Maduro. Y todo candidato que participa en esas primarias merece el reconocimiento de toda Venezuela. Porque a fin de cuentas, lo que va a lograr el cambio no es el talante, la personalidad de tal o cual líder o dirigente, es la estrategia. Como bien lo decía Clausewitz, si la estrategia es la correcta, el resultado se va a dar. Y la estrategia de buscar unirnos en un evento que busque la participación popular, que busque la participación de la gente, es decir, recuperar la legitimidad bastante deteriorada de los factores democráticos, nos va a permitir primero ir con un candidato. La segunda cosa, de las que hablaba mucho Clausewitz, movilidad, decisiones rápidas, ofensiva. ¿Qué quiere decir esto traducido a la política? Participación. Yo creo que ahora, mientras nos movilicemos y mientras yo siento que hoy en el día en el país hay una gran conciencia de que el expediente, del cual no hago juicios de valor ahorita, ojo, pero el expediente a la abstención en este momento no es pertinente. Yo creo que hay una gran conciencia allá en Venezuela de que hay que ir a troche y moche con todos los obstáculos que nos pongan, con todas las dificultades que nos pongan, hacer todo el esfuerzo de materializar la voluntad de salir de Maduro. Y eso significa, y eso es un cambio de paradigma no menor, ¿no? Que hoy en día en el país, a cada rincón del país que tú vas, la gente quiere un candidato, nos quiere ver unidos, para poder ir a ejercer ese poder que tiene, ese poder maravilloso al que le van a hacer todas las emboscadas. Ya seguramente hablaremos de eso cuando intercambiemos un poco más, pero el segundo, esa vocación de participar es un elemento estratégico clave, porque ¿cuál es la estrategia de Maduro? Es muy sencilla: dividirnos y abstenernos y generar contracción electoral, es decir, que haya un sector importante de venezolanos que no vaya a participar y haya otro sector que no vea un candidato unitario. Obviamente no vamos a lograr un candidato único, pero las elecciones primarias son para lograr un candidato unitario, legítimo. Y la tercera, de la que hablaba Clausewitz y que yo quiero traer a la política, es que él decía traer al adversario a tu terreno. Es una de las más difíciles, que es nada más y nada menos que traer a Maduro al terreno electoral. Una cosa es que se convoquen elecciones y otra cosa es que esté en el terreno electoral. Son cosas distintas. Entonces, es allí donde, construyendo la fuerza de una candidatura, la resolución de un país que no se deje espantar de la ruta política electoral, ahí viene el tercer camino, que es necesariamente, no sé cuándo, no sé cómo, pero estoy seguro que vendrá, que es el de la negociación. Entonces nosotros tendremos que fortalecer una ruta que nos dé a través de las primarias un candidato muy poderoso. Ese poder va a venir porque va a venir legitimado por la gente, pero también por el resto de los concursantes. La segunda, un país resuelto a participar, a ejercer su voto. Le van a poner una montaña de obstáculos,
que haya mucha conciencia de la conducción política y de la conducción de opinión en que hay que ejercer el voto, a pesar de todas las dificultades, que el expediente de la abstención como mecanismo de protesta en esta coyuntura no lo veo exitoso, y que toda esta presión que se va a ejercer sobre el adversario va a generar en algún momento condiciones favorables para una negociación que permita que la ruta electoral realmente se materialice. Yo sé que hay gente que le escandalizan estas cosas cuando se habla de negociar con gente como esta. Yo tuve el privilegio de, a pesar de la distancia generacional, ser muy amigo de don Patricio Aylwin, y le pregunté varias veces estas cosas, ¿no? Y recuerdo mucho cada vez que yo iba para Chile, quizá por mi condición, tuve ese privilegio. Les cuento ya para ir terminando. A mí la Organización Demócrata Cristiana de América me hizo el honor de ser yo el que diera el discurso de despedida a don Patricio en el cementerio, ¿no? Quizás por la cercanía, a pesar de la distancia generacional, sí, siempre tuve mucha cercanía con él. Y siempre que iba para Chile, nunca dejé de pasar por su casa, de visitarlo. Y recuerdo que siempre él hablaba de dos cosas: juntemos, movilicemos, pero entendamos que siempre, cuando te sientas con el adversario, no estás viendo al adversario. El adversario de él era Pinochet, ok, pero yo no veía a Pinochet, me decía. Yo lo que estaba viendo allí era un paso necesario para lograr materializar la libertad de Chile. Lo que trato de decir con esto, estos tres pivotes, digamos, estratégicos que yo estoy percibiendo que hay una conciencia de que el país va por allí, es: hagamos las primarias para escoger un candidato. Ese candidato va a ser el próximo presidente de Venezuela. Roberto Enríquez no está dispuesto, les confieso, a dejar que el ADN del animal depredador se le meta. Es decir, ese va a ser el próximo presidente de Venezuela. No hay segundas, terceras, cuartas cosas. Sería un gran error pensar allí. Segundo, invitar al país a empujar a ese candidato con todo. Van a seguir poniéndonos obstáculos desde el CNE, desde el Tribunal Supremo de Justicia, pero si el país se moviliza demandando y exigiendo sus elecciones con su candidato, creo que eso nos va a dar una fuerza muy grande para derrotarlos, pero también para un proceso de negociación que tendrá que venir. Entonces, de esta manera yo concluyo como comencé. Estoy convencido de que vamos a triunfar. Estoy convencido de que vamos a lograr el cambio. Estoy convencido de que va a ser muy difícil. Hoy les estoy hablando desde aquí, no sé en qué condición personal estaré en el futuro, no lo sé. Pero sí estoy convencido de que las condiciones que hoy hay para lograr el cambio son enormes. Y fíjense ustedes, si se dan cuenta, solo he basado mi análisis desde la perspectiva de lo que tenemos que hacer nosotros. Podríamos hablar de cómo vemos la situación que está pasando el adversario, que ciertamente mientras más compleja es, más peligrosos son, es verdad. Pero si ustedes se ponen a ver lo que está pasando, y si yo trato, porque sé que aquí todos están bien informados, ¿no? Pero si nosotros logramos que las primarias sean un éxito y que todos salgamos con lealtad a respaldar a esa candidatura, candidata, candidato, yo estoy haciendo el esfuerzo por crecer y convencer y ganar, pero para mí más importante, les confieso, es sentir que mi organización está siendo un pilar, de nuevo, como lo fue en alguna vez, un pilar de la democracia y de la libertad. Hubo un tiempo en que Copey dejó de serlo. Yo quiero que lo vuelva a ser. Y estoy convencido, por supuesto que hay que salir a bregar, a buscar los votos, a convencer, pero lo que le quiero dejar, el mensaje fundamental es que si nosotros, y por eso comparto estos 3 puntos en donde hago el paralelismo de Clausewitz con la política, si nosotros como país nos empujamos con fuerza a votar por el que nos gusten las primarias, si después a ese candidato no lo dejamos solo y todos lo seguimos acompañando,
se darán las condiciones de negociación y estoy convencido de que sí es posible que haya, ¿cómo es que llamábamos elecciones en dictadura? Yo estoy convencido de que sí es posible derrotarlos electoralmente, políticamente y popularmente, y creo que lo que toca es hacer el gran esfuerzo de construir esa candidatura, de que ese 80% de los venezolanos sienta que por ahí va la cosa, y el tema que yo sé que en algunos casos donde lo digo es más antipático y que se darán necesariamente condiciones de negociación que permitan lograr el cambio para que se inicie un nuevo proceso en Venezuela. Esas son mis ideas de entrada. Muchas gracias.